Mucho hemos hablado en vídeos anteriores del canal de los ambiciosos planes de Portugal en lo ferroviario para los próximos años, incluyendo sus planes de conexión con España, pero estos días ha sido noticia el choque directo con nuestro país por el trazado del AVE Madrid-Lisboa y sus alternativas, y te lo cuento en este vídeo. Portugal va a dar grandes saltos en lo ferroviario en los próximos años, en su mayoría obras muy necesarias y que se han ido dilatando en el tiempo por la crisis económica de la pasada década, pero parece que el viento sopla favorablemente para dichas inversiones con un gobierno actual volcado en un plan de infraestructuras que llevará al fin la alta velocidad a varias rutas del país, incluyendo alguna conexión con España, siendo su prioridad la conexión norte con Galicia, llevándola por Vigo, información que ya os conté en otro vídeo del canal, y ciudad, Vigo, que pronto trataremos en otro vídeo muy pronto. Pero donde parece que habrá fricción entre ambos países es en la conexión central, y especialmente de sus dos capitales, lo que en teoría debería ser prioritario para ambos gobiernos, pero que no parece que lo sea para el portugués, que no solo no comparte la idea española, sino que incluso podría dilatarla mucho más en el tiempo de lo que nos podíamos temer. Es más que sabido que la posición española desde siempre ha sido unir las dos capitales por Extremadura, vía Badajoz, mientras que los lusos siguen priorizando la línea a través de Salamanca, ciudad hoy por hoy sin conexión por alta velocidad con Madrid y con el tramo hasta Ciudad Rodrigo y la frontera portuguesa en plena fase de obras de mejora y electrificación. Fue hace ya 23 años, en el año 2000, cuando los gobiernos de ambos países comenzaron a estudiar la posibilidad de enlazar sus dos capitales mediante un tren de alta velocidad. Por entonces no existían las redes sociales, los smartphones, Netflix o incluso YouTube, pero hoy sigue sin haber un acuerdo sobre el trazado, pues las instituciones españolas y portuguesas discrepan frontalmente sobre por dónde debe discurrir la línea, y a pesar de las muchas cumbres y reuniones para dar pasos en tal decisión, el acuerdo sigue sin llegar. Tal es dicho desacuerdo que ambos gobiernos y ministerios de transportes parecen trabajar de espaldas, pues mientras Portugal retrasa la decisión y se mantiene firme en que no lo hará vía Badajoz, el español se mantiene firme en su idea de que será por Extremadura, donde ambas capitales ibéricas se unan, asegurando que tanto la planificación nacional como la recogida en las redes transeuropeas de transporte es inequívoca al respecto y que será por Badajoz. Mientras que el gobierno luso asegura que lo que está previsto es conectar Lisboa a través de Aveiro, Salamanca, Medina del Campo y Madrid, añadiendo que sería una línea ferroviaria que también uniría la capital española con Oporto. Lo cierto es que a ambos lados de la frontera queda mucho por hacer, con dos tramos totalmente opuestos en ambos países, un tramo muy avanzado o ya en funcionamiento y otro prácticamente con todo por hacer, algo que seguramente no logra el impulso necesario ni siquiera desde la Unión Europea, mientras no exista consenso entre ambos países. Tal es el caso que en España el tramo que discurriría por la provincia de Toledo está todavía lejos, incluso de empezar a construirse, debido a más y más retrasos en los propios estudios, e incluso con correcciones de varios detalles clave, como el paso por ciudades y estaciones, problema que abordaremos por cierto muy pronto y al detalle en otro vídeo del canal. En cuanto al lado portugués, los primeros 100 kilómetros de plataforma en la frontera con España y Évora están pendientes de finalizarse en cuanto a obras, que se espera pueda acabarse a mediados del próximo año, 2024, suponiendo a día de hoy la mayor inversión y la primera plataforma de estas características en Portugal, la más importante de los últimos 100 años, según se destacó desde el gobierno portugués recientemente, un tramo que cuando entre en servicio, junto a las mejoras pendientes en el tramo extremeño, podría dejar el viaje entre las capitales ibéricas en cerca de 6 horas. La gran complicación de todo este proyecto llega a la hora de conectar por alta velocidad ferroviaria Lisboa y Évora, unos 120 kilómetros en los que hay que atravesar el río Tajo de nuevo, una zona que puede sufrir un gran desarrollo en los próximos años, incluyendo la construcción de un nuevo aeropuerto para la capital portuguesa, pero cuya construcción de dicho puente estaría prevista para muy largo plazo, dada la gran complejidad del mismo, un proyecto y obras que podrían alargarse hasta el 2050.
siendo este el principal motivo del recelo del país vecino a la hora de definir su conexión con Madrid vía Badajoz, poniendo hoy por hoy todo el foco de inversión ferroviaria en la conexión Lisboa-Oporto-Galicia, con el 2030 como horizonte para acabarlo. Una de las prioridades por la que más está apostando el gobierno luso es por unir también Oporto y Madrid en cerca de 3 horas a través de Medina del Campo, Salamanca y Vilar de Formoso, señalando que para que esto fuera posible no es necesaria la construcción de una nueva línea en el lado español, sino mejorar la ya existente, lográndose así también la conexión con Lisboa, trazado que se desdoblaría en Coimbra, lo cual podría ser una solución intermedia hasta que se pudiera ejecutar el trazado entre Lisboa y Madrid por Badajoz y acabar el citado superpuente sobre el Tajo ya en el 2050, año en el que ambas capitales podrían unirse en menos de 4 horas y poder competir de tú a tú con el avión, siendo a día de hoy un viaje prácticamente nulo, de 9 horas y media de duración y con nada menos que 2 transbordos, siendo incluso el viaje por carretera más competitivo que por ferrocarril, y ya sin el tren nocturno Lusitania haciendo este recorrido tras su suspensión por la llegada del COVID, tren y ruta que no tiene previsto reanudarse. Lo cierto es que aunque la postura portuguesa suene a capricho o a imposición, parece más que razonable dada la gran complejidad del trayecto en el entorno de la ciudad de Lisboa, Puente Nuevo incluido, y a que sus planes y necesidades prioritarias son el de unir sus dos principales ciudades, mientras se apuesta a la vez por trabajar por recortar el tiempo de viaje entre Lisboa y Madrid a unas 5 horas y media o 6. Unos planes que en el lado español perjudican seriamente los intereses de la provincia de Toledo y de Extremadura, pero que impulsarían notablemente los de Salamanca, hoy por hoy relegada a quedarse fuera de los planes de conexión por alta velocidad con Madrid, y por supuesto Galicia, que no solo podría ver en pocos años mejoradas sus conexiones con el país vecino, sino que esas mejoras en la frontera y con la ciudad de Vigo podrían ayudar a mejorar las conexiones dentro de la comunidad gallega, hoy por hoy todavía con muchas cosas pendientes. Es este el eje prioritario para Portugal en sus planes, el eje atlántico, siendo además el que recibiría más fondos por parte de la Unión Europea, sobre todo de acabarse antes del 2030, con unos trabajos que arrancarán en 2026 y que tendrán un coste cercano a los 11.000 millones de euros, con un buen porcentaje de ese coste financiados por Bruselas. De momento queda en el aire otra obra de gran relevancia que uniría Huelva y Faro, proyecto a día de hoy congelado, pero que podría ir logrando mayor relevancia en los próximos tiempos, y de la que pronto, por cierto, informaremos en un vídeo del canal. Todas estas informaciones y detalles las abordamos a fondo en una reciente entrevista con el portavoz de la plataforma Sudoeste Ibérico, Antonio García Salas, que te recomiendo veas si te la perdiste en su día. Por tanto, otro jarro de agua fría por parte del gobierno portugués, si bien hay que buscar el lado positivo, y ese es los avances que van a ir llegando poco a poco en las conexiones entre ambos países, hoy por hoy tremendamente deficitarias en lo ferroviario y que seguro demandarán bastantes más vídeos en el futuro. Seguiremos atentos, suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.